Mi gente, hola de nuevo. Hoy vamos a ver el dominio de desempeño del equipo del PMBOK 7. Y esto se trata de convertir el trabajo humano del proyecto, por supuesto, en resultados que afecten positivamente el negocio, definiendo unas condiciones razonables, ¿verdad? Em, Creo que digamos, voy a comenzar diciéndoles que no me fascina este capítulo. Notarán que defiendo muchos aspectos del PMBOK 7, aunque no haya quedado necesariamente muy bien armada la versión. Pero este capítulo es una de esas cosas que me pone a pensar. A veces pienso que el PMBOK y el PMI eh, digamos, dejan ver cómo nacieron. O sea, son muy buenos en la parte técnica, alcance, tiempo, costo, calidad, riesgo, si se quiere. Y a veces, cuando se trata de temas de liderazgo, que mucha gente llama soft y todo eso, cosa en la que yo creo, por supuesto, creo que se pierde mucha profundidad. Ese, por supuesto, esa es mi opinión. No pretendo convencer a nadie, quizás estoy muy equivocado, pero pienso que el PMBOK acá, cuando habla de personas y de liderazgo, se queda en lo que debería ser, en lo que sería bueno que fuera y no en lo que es. Y entonces ahí, cuando lo vamos a llevar a la práctica, pues no sé hasta dónde sea verdaderamente útil, ¿verdad? Porque es que la práctica y en especial en el contexto de proyectos es complejo, es súper complejo. Entonces, cuando partes de una base muy, seguramente muy elevada, pues la frustración es grande. La frustración es grande porque se genera una expectativa que en muchas ocasiones no se puede cumplir dentro de un proyecto, ¿vale? Pero entonces te propongo lo siguiente, yo te voy a dar mis opiniones y todo eso, ya sabes que aunque quisiera no puedo ocultarlas, sin anestesia, no hay rollo, pero, también te voy a dar como el contenido general y lo que debe es ser, y digamos, lo que dice el PMBOK. Y ahí tú, pues tú ahí vas armando tu promedio y tu enfoque, ¿vale? Porque tampoco te quiero sesgar, no es mi idea y no es mi trabajo convencerte absolutamente de nada, sino compartir cosas entre colegas, ¿vale? Entonces, ¿qué es el dominio de desempeño del equipo según el PMBOK 7? Actividades y funciones. Se ocupa de todo, de administrar, digamos, de abordar todas las actividades y funciones relacionadas con las personas que producen los entregables, es decir, el equipo de proyecto, ¿verdad? Por supuesto, también se encarga de enfocar y de mantener el foco en convertir el trabajo del equipo en resultados de negocio. Eso está bien. Y en generar condiciones sostenibles que sean decentes para que justamente el equipo pues pueda dar lo mejor de sí. Sí, yo eso lo comparto, hasta ahí me parece chévere, me parece interesante y creo que es razonable, creo que es razonable. ¿Cuáles son los resultados esperados? Es decir, desde la óptica del PMBOK a ti, ¿qué se espera de ti como project manager? Que tú logres qué? Una propiedad compartida del resultado, es decir, que la gente sienta la camiseta, de verdad le importe, de verdad estén contentos o estén aburridos, pero en todo caso que haya una relación entre el estado de ánimo y los resultados. Me gusta, eso me gusta y creo que es deseable. Alto rendimiento, un equipo de alto rendimiento, eso pues puede tener muchas interpretaciones, pero en general obviamente uno siempre espera lo mejor de su equipo. Liderazgo y habilidades. Miembros con el liderazgo aplicable y habilidades interpersonales. Yo no sé hasta dónde sea verdad eso. Porque tú en un equipo, en un proyecto, si el proyecto es relativamente largo, los vas a tener un año o año y medio. Entonces, partir de la base que, me ha dicho, vas a tener un proyecto transformador en la gente, pues eso quisiera uno y eso a veces se logra, pero en muchas ocasiones no se logra.
así te la suelto así. Y yo no sé hasta dónde eso implique que el proyecto salió mal, ¿verdad? O sea, no sé hasta dónde uno tiene la responsabilidad de transformar a la gente en unos grandísimos líderes llenos de habilidades interpersonales. Eso yo creo que es el mundo del deber ser. Eh, estaría buenísimo, nos encantaría, me encantaría pues, pero yo no sé hasta dónde eso sea real, ¿verdad? Entonces, pero te las suelto. O sea, si te hacen alguna pregunta de esas, pues respóndela así en el examen de PMP o lo que sea que estés haciendo, ¿verdad? Recuerda, una cosa es la opinión mía y la otra cosa es lo que dice el estándar. Y en términos de sistemas sociales, que el desempeño no dependa de un héroe llamado Project Manager, sino que sea el resultado de un sistema de equipo. Sí, eso tiene sentido. De nuevo, no sé hasta dónde es replicable y hasta dónde uno puede conseguir esos resultados, sobre todo cuando los equipos son nuevos en cada proyecto. Sí. Si me preguntas, Mauricio, ¿a usted le gustaría que fuera así? Sí, me encantaría. Pero la impresión que tengo es que en muchos proyectos, lo primero que yo noto es que no todo el mundo es igual en un proyecto. Entonces aquí voy a comenzar siendo súper incorrecto en términos políticos, porque entonces sería buenísimo decir que todo el mundo es igual o todo el mundo como persona es igualmente valiosa. Eso sí, te lo reconozco y no tiene discusión. Ahora, hay gente que definitivamente muestra un altísimo desempeño dentro del equipo y rinde por dos y rinde por tres. Y hay gente que rinde por la mitad, por medio. Y no siempre tienes margen de maniobra para lograr todo eso. Em, la idea es poderte apoyar en personas para que no todo dependa de ti. Si te da una gripa, no se frene el proyecto, sí. La idea es poderte apoyar en el equipo porque no te la puedes saber todas, no te las sabes todas, así quisieras, sí. Pero que todo el mundo sea igual, no. Y que sea un sistema perfecto dentro de un proyecto de verdad, tampoco, ¿verdad? Pero en general sí está bueno que la gente se conecte, que la gente, promover que la gente intercambie información, aprenda junta, se colabore, sí, sí, eso sí, ¿vale? Lo que no quiero es idealizarlo, como que quede la idea que es tu deber generar, mejor dicho, un sistema social perfecto y personas perfectas, porque yo no sé si ese verdaderamente es nuestro deber y más allá de eso, no sé si sea posible en la vida real, ¿verdad? Entonces te la dejo ahí para que la pienses, pero eso es lo que dice el PMBOK. Roles claves del dominio. Sí, tienes que saber quién es el director de proyecto y qué se espera de un director de proyecto. Un director de proyecto es un comandante de campo. Pero entonces es un comandante, o sea, tiene que tener claro los aspectos tácticos, no meterse extremadamente al tema técnico al punto que pierde la noción general. Es ahí donde pierdes el año, pero de todo hay y probablemente terminas viendo temas técnicos específicos. Eso no es pecado, pues. Lo que es pecado es que pierdas la noción general. Es ahí donde tendrás que soltar. El equipo de dirección es un equipo que te rodea, que te ayuda a tomar decisiones. Probablemente es un subsegmento de todo el equipo de proyecto. A veces hay gente externa y ahí es ahí donde te digo que depende. O sea, no todo el mundo es igual y yo creo que ahí no estoy descubriendo nada. Quizás no es lo más políticamente correcto, pero sí es. Hay gente en la que confías mucho porque tiene mucho más experiencia, mucho más capacidad, mucho más compromiso. Hay gente que hace su labor y se va para la casa a las 6 de la tarde sin ningún problema y no pasa nada. Pero entonces lo importante es, no pasa nada con la gente que hace una labor específica, pero creo que lo que hace mucho daño es la idea que todo el mundo puede aportar cosas diferentes, pero a la hora del té entonces van a tener una posición, la misma posición en el proyecto, el mismo peso. Eso no es verdad. Hay gente supremamente comprometida y esa gente logra mucho peso específico y hay gente que va a hacer su labor, no tiene rollo, no hay problema, pero claramente no va a tener el mismo peso y eso deberías comprenderlo. Y yo creo que es sano decirlo
aunque los estándares, por supuesto, siempre nos planteen unas situaciones y unas expectativas, eh, mejor dicho, que rayan en lo perfecto. Por supuesto, es la labor del estándar. Sería raro que el estándar no, pues, dijera otra cosa. Pero es bueno bajar las expectativas y sobre todo hacerlas más realistas. Y no basarnos en lo que debería ser, sino en lo que es, para que pueda gerenciar bien. Y está el equipo de proyecto, que es, pues son todas las personas que desarrollan labores y que desarrollan las actividades, ¿verdad? Em, Dirección y liderazgo, sí. Debería haber un project management, o sea, una dirección, y un project leadership, sí. He empezado a notar que sí. Uno siempre tiene como una combinación o uno debería tener una combinación. El gran riesgo normalmente en project managers o que provienen de lo técnico o no tienen demasiada experiencia es que son demasiado, se concentran demasiado en la dirección y no ven más. Entonces planifican, coordinan, miden, muerden, llaman, etcétera. O sea, siempre están dedicados a que el equipo verdaderamente esté on track, esté haciendo las actividades específicas y fácilmente caen en la microgestión o en el control absoluto. Entonces empiezan a ver el proyecto y la gerencia de proyecto a través del control. Eso pasa mucho, de hecho hay directivos que todavía lo ven así, ¿sí? Eso puede pasar, pero este es un aspecto de la gerencia de proyectos muy importante. O sea, no está mal, lo que está mal es que solo veas eso o se te pase la mano. Y hay temas de liderazgo. Normalmente eso viene, lo veo más en los project managers que tienen mucho más experiencia o tienen una formación especial, una formación ya de gerencia, o tienen, han visto algo estratégico o tienen una sensibilidad específica. Son temas que se van desarrollando con el tiempo, normalmente. Eso no quiere decir que la gente joven no lo pueda hacer, pero te digo de lo que normalmente veo. Obviamente hay excepciones buenísimas. ¿Y el liderazgo qué es? Influir, motivar, escuchar, habilitar. Eso es importantísimo porque eso le da perspectiva al equipo, oxigena y hace que el equipo ponga la mirada lejos y no se esté viendo la punta de los pies todo el tiempo, ¿verdad? Ahora, te voy a poner extremos para que entiendas un poquito esto y es cuando eres súper de dirección, entonces puede ser asfixiante. Asfixiante y otro efecto que tienes en el equipo es que el equipo en algún punto deja de pensar y solo espera lo que tú digas que hay que hacer y si tú no lo dices, entonces no hacen nada. Ese es como el extremo y puede estar haciéndole ese daño al equipo. Pero también yéndome al otro extremo, obviamente estoy planteando situaciones extremas, pero solo para que lo comprendas. El líder que no dirige, entonces es una persona etérea, que tiene mil ideas todos los días, pues a la hora del té no logra concretar nada y eso también es desesperante y muy frustrante para los equipos. Tienes que buscar un sano equilibrio. No te lo puedo decir porque cada situación es diferente y cada persona es diferente y lo que le sirve a uno no le sirve a otro, ¿sí? Pero tienes que ir un poquito oscilando entre esos dos extremos, quizás en momentos diferentes, pero poco a poco tienes que encontrar tu equilibrio, el tuyo, no el mío, ni el que digan los libros, ni nada de eso, ¿sí? Pero es importante que haya liderazgo. Mm, el PMBOK también habla de, digamos, de ejercer un liderazgo centralizado y distribuido. A mí eso me parece súper teórico. Me parece súper teórico. ¿Por qué? Pues sí, es claro que puedes concentrar todas las decisiones y a eso le llamarás centralizado, pues. Y entonces las decisiones vienen desde pues digamos, desde un core en el cual tú estarás y estará el equipo de gerencia del proyecto. Y puedes tener un equipo, un liderazgo distribuido, es decir, tienes gente y equipos, ahora más que todos trabajamos en países diferentes, pues sí los puedes tener, ¿verdad? Y puedes hablar de autoorganización, cosa en la que yo creo, pero también eso hay que ponerle un asterisco gigantesco. Pero no sé, o sea, esto te va a servir para el examen, pero plantearlo en términos tan teóricos, no sé para qué va a servir.
No sé para qué te va a servir a ti en la práctica, ¿sí? ¿Qué pasa con los proyectos? Tienen tendencia a tener un liderazgo centralizado, ¿sí? Aunque tengas líderes por equipos o en diferentes áreas geográficas y todo, al final se va a necesitar una coordinación. Entonces, no sé hasta dónde valga la pena darle tanta vuelta a la cosa, sobre todo porque lo que ocurre en el PMBOK es que como que ponen esos títulos y ya, o sea, no explican ni por qué, ni para qué, ni... Entonces, a veces siento que simplemente se expresan, como que se dejan ciertos conceptos, pero ya de forma extremadamente general. Y entonces, pues, está bueno como para que entiendas el concepto y lo pienses, pero realmente no te está dando una guía demasiado fuerte o demasiado importante, ¿sí? Ahora, para el examen sí te va a servir, sí te va a servir, ¿vale? Eso sí. Ahora, ¿qué opino de esto? Voy a hablarles específicamente de la autoorganización que he encontrado en mi práctica de consultor. Todo el mundo siempre el sueño que tiene es no tener jefe y que el jefe no los moleste y no les exija nada y tal, ¿sí? Y cuando arrancas de un momento a otro en un proyecto que requiere autoorganizarse, yo diría que la mayoría de la gente se siente un poco huérfana y uno empieza a ver miradas vacías y preocupadas, como ¿ahora qué hago? ¿Ahora quién me va a decir qué hacer? Entonces es curioso porque para autoorganizarse definitivamente hay que desarrollar muchas habilidades y madurar muchísimo. Y esa madurez en nuestra cultura no siempre se encuentra, ¿sí? Y entonces los equipos se sienten huérfanos, como les decía. Entonces no es tan así, ¿sabes? Ahora, también, por supuesto, cuando uno está trabajando con equipos top de gente con muchísima experiencia, creo que no hay no, creo que es el camino natural. Pero lo que les digo es que cada proyecto tiene su afán y cada equipo tiene su propio ADN, su propia composición y lo que les diría yo es, sean sensibles, piensen en estos temas, pero no se lo vayan a tomar literal, como que siempre hay que buscar X cosa. Sobre todo porque un proyecto no te da tiempo de desarrollar mayor cosa en la gente. O sea, si te pones en esas, entonces se te pasa el proyecto y estás medio desarrollando a la gente. Entonces tienes que jugar un juego bien imperfecto, súper imperfecto. Sí, donde nos alejamos muchísimo, muchísimo del estándar o de lo que debería ser, ¿verdad? Pero eso también hace parte del proceso de adaptación. Entonces, no, ten cuidado con eso de abusar de lo autoorganizado o de arrancar un proyecto ya con esa idea preconcebida. Yo te diría, tantea, tantea. Y primero, ve con control. Lo que tú no puedes hacer es perder el control. Si vas notando que el equipo te va funcionando, ve aflojando. Hay ciertas personas que lo logran, ciertas personas que no en el mismo equipo. Entonces no debería ser una estrategia general, debería ser una estrategia casi que con personas. Y eso pasa en tiempo real, de forma imperfecta, de forma no planeada, sino que se va dando. Y entonces toca aprender un poquito a navegar eso. Porque siempre hay como una mirada hiperestructurada de las cosas y la verdad es que la realidad no es tan estructurada. Uno poco a poco se va dando cuenta quién rinde solo y quién necesita que le digan qué hacer, ¿sí? Independientemente de la expectativa técnica, pero porque al final lo que tú necesitas es sacar adelante el proyecto. Eso es lo que tú necesitas, ¿sí? Entonces, está buenísimo poderle ayudar y ser un elemento y, me hecho, si uno es el canal para que mucha gente desarrolle su potencial, que es absolutamente verdad y es algo súper satisfactorio, buenísimo, pero no siempre se va a dar, no siempre se va a dar. Esa es también la verdad, por lo menos la que yo he encontrado. Se habla de liderazgo servicial, esto es bien de agilismo y está bueno, es un tipo de liderazgo chévere. ¿Qué es?
El liderazgo servicial. Mire, un liderazgo servicial, un líder es aquel que elimina obstáculos. Estoy de acuerdo. Casi siempre le digo a mis clientes y equipos que lo mejor o lo mínimo que uno debería hacer como líder es quitarle trabajo absurdo y eliminar obstáculos al equipo. Cuando uno hace eso, ya uno ya, pues ya aportó mucho, pues, ¿sí? Proteger el foco, sí, de acuerdo. No dejar desviar el proyecto o que la gente se distraiga o que como digo yo, los equipos empiezan a perseguir la cola ahí y no avanzar, ¿verdad? Y desarrollar personas, absolutamente de acuerdo. Uno debería tratar de estimular el pensamiento complejo, las conversaciones profundas, el aprendizaje, absolutamente de acuerdo, ¿verdad? Pero hay que tener cuidado con algo. Está bien que ayudes en esas cosas, ¿vale? Pero yo no sé hasta dónde es bueno que se te vaya la mano. Y es fácil. El libro no dice que tienes que asumir actitudes paternalistas, ¿sí? O eh, que tu proyecto tiene que volver una guardería de adultos. No, cada quien tiene que hacer lo suyo, ¿verdad? Si hay obstáculos, cada quien de forma primaria tiene que resolverlos, ¿sí? Ahora, si en ese proceso se puede ayudar, perfecto, perfecto. Pero, o sea, está bueno ser servicial, pero ojo con ser servil, porque tú eres la líder o el líder, ¿sí? Ser servicial, no ser servil. Son cosas diferentes. Porque o si no, entonces resulta que si no mueves una barrera, entonces ya alguien dice, no, es que el project manager no me ayudó. No, yo te ayudo, pero mientras pueda. Pero ante todo, la responsabilidad la tiene cada uno, ¿verdad? Entonces, tenlo presente. Hay gente mira, lo que yo noto es que el talento aprende de todo, ¿sí? Así uno es una esponja. Y cuando hay habilidades de liderazgo y como inquietudes de liderazgo, uno nota que efectivamente en 6 meses hay gente que creció un montón. Y hay gente que no le interesa y es válido, es absolutamente válido. Creo que nos han vendido demasiado el tema del liderazgo. Hay gente que no quiere liderar. Hay gente que quiere concentrarse en lo técnico y está perfecto, siempre y cuando tenga una buena actitud. Entonces tampoco debe ser como una obsesión, sobre todo una obsesión que nos distraiga de sacar adelante el proyecto. ¿Qué es desarrollar el equipo? Digamos, aquel lo asocia el PMBOK y, y de hecho, pues es un proceso antes de recursos y antes de recursos humanos, ¿verdad? Que acá siempre me regañan todas las personas que me rodean que saben de gestión humana, porque que no le diga recursos, sino talento. Ok, está bien. ¿Qué es desarrollar el equipo? Oiga, establezca una visión y unos objetivos. Sí, absolutamente de acuerdo. Hay una frasecita que no es mía, no sé dónde la escuché, que dice que primero está la visión y después el plan. Estoy absolutamente de acuerdo. Absolutamente de acuerdo. Primero establezcamos bien la visión y después nos metemos en los artefactos y todo eso. Hay mucho project manager que sabe usar artefactos, pero no sabe para qué. Entonces, sí a mí me parece importantísimo. Sobre todo porque yo no soy un gran creyente de los planes. Yo pienso que los planes, creo en el valor de planear, pero también sé que los planes son muy frágiles. Y a los 8 días hay cosas que ya no funcionan. Pero planear sí está bueno porque hace que juguemos un poquito de memoria, nos conozcamos y haya como un aprendizaje ahí. Me gusta la actividad de planear, más que los planes. Pero tener una visión sí es muy, muy importante. Muchos proyectos nunca tienen visión. A muchos proyectos les llega un acta de constitución a un mail o por un WhatsApp y hágale. Y tiene que entregarlo tal día y tiene tanta plata de presupuesto. Cero visión. Entonces eso es arrancar ya con un marco mental muy limitado. Y eso termina afectando muchísimo el proyecto. Definir muy bien los roles, absolutamente sí. O sea, usted hace tal cosa, estas son sus responsabilidades mínimas, siempre y cuando teniendo en cuenta algo. Y es
Esos son los roles y las responsabilidades. Vamos a tratar de aclararlo porque es una responsabilidad fundamental que no discuto. Pero pilas, porque el proyecto puede variar en cualquier momento. Y vamos a la batalla. Y uno cuando está en batalla no espera de sus soldados que le estén marcando a uno las líneas de hasta dónde voy, qué hago y qué no hago. Porque en una batalla uno se apoya. Esto no quiere decir que no hay que respetar las funciones y no, no los llena a los extremos, pero uno lo que espera es gente que se ponga la 10. Yo sé que decir, y eso en LinkedIn, decir ponerse la 10 es, mejor dicho, una grosería, pues. Pero yo sí creo en eso. Yo sí creo en eso y creo que la única manera de hacer cosas grandes es eliminando limitaciones mentales como esas. O sea, y se los digo, y todo el que ha trabajado conmigo lo sabe. Si a mí me toca ir por tintos, yo voy. Si eso es lo que necesita el equipo en el momento, yo voy. Porque a mí lo que me importa es aportarle al equipo. Y esas actitudes son buenas, son buenísimas. Cuando la gente se siente mucho porque se salió de su metro cuadrado y entonces dice, no, es que me contrataron para hacer esto y no esto, mucho tiene de ego, ¿sabes? Mucho tiene de ego. Eh, si el objetivo es ayudar, uno ayuda. Entonces, importante. Ojo, manteniendo, por supuesto, las cosas razonables, ¿cierto? Hacer cierre de brechas en capacitación, mentoría y coaching. Sí, no, casi nunca en los proyectos hay mucho tiempo de cerrarlas muy formalmente. El proyecto tiene que ser muy grandote para que dé tiempo y a veces casi no hay presupuesto para eso, a pesar de lo que se dice. Pero si alguien quiere aprender y dentro del equipo, por ejemplo, se le puede enseñar, bienvenido sea. Y de hecho, mejor dicho, tiene chulito clave y es una persona que baila, que es interesante, la gente que está dispuesta a aprender. ¿Qué es lo que pasa? Aprender requiere mucha energía, requiere que le metas 50% más de esfuerzo al proyecto. Porque además de que tienes que hacer cosas, te toca quedarte aprendiendo cosas. Pero es a la gente que crece mucho. ¿Sí? Hay una frase que yo le digo mucho, sobre todo a mis alumnos en especializaciones y maestrías donde me invitan a hablar y a dictar clase. Y es que el conocimiento no se da cuando el profesor quiere enseñar, sino cuando el alumno quiere aprender. Entonces, si el alumno quiere aprender, de una, tiene todo el apoyo, por supuesto, o sea, pero ahí hay algo personal que es muy importante, y casi nunca hay tiempo de desarrollarlo en la gente. Lo que uno puede hacer es cuando la gente pide cuerda, dársela. Eso sí, o sea, no ser uno un obstáculo y dañar los procesos de aprendizaje. No, uno tiene que ser un gran promotor, pero ahí hay algo personal, ¿sí? Em, por supuesto, operar el equipo, menciona el PMBOK, y eso tiene que ver con la comunicación, el consenso, las normas, sin exagerar. Sin exagerar, hubo un punto, yo no sé si me lo voy a encontrar acá en esta presentación, no lo recuerdo, donde se dice que se habla de toma de decisiones por votación y todo eso. Yo no creo mucho en eso, pero vamos a ver si lo encontramos. Y por supuesto, el crecimiento, las metas y las mejoras colaborativas, sí, pero hay un aspecto personal y ese tema yo creo que hay que poner las expectativas en su lugar, en su lugar, porque a mí me fascina la dirección de proyectos, me encanta, mejor dicho, es mi vida, pero los proyectos no son el entorno precisamente más amigable, porque siempre hay afán, siempre estamos recién desempacados y toca empezar a marchar de una. Sí se puede, no quiero evadir la responsabilidad que uno tiene frente a la gente. Por supuesto que lo siento, pero también es bueno decir, pues la verdad, ser realistas. Ahora, te sirve para el examen. Y bueno, para que te crees tu opinión. Cultura de equipo. Obviamente la cultura es un conjunto de normas pues voy a irme a un libro, pues, y y a comportamientos compartidos y todo, y tiene que ver con los sesgos, con la transparencia, con generar un entorno seguro. Mucho de eso se puede hacer,
¿verdad? Ahora, no del todo. Un proceso de construcción cultural es un proceso que dura generaciones, ¿sí? En una compañía. Entonces, lo que hay que hacer es jugar con una cultura, establecer unos ground rules, unas reglas de juego clarísimas, generar unos rasgos culturales muy rápido. Yo diría que en los primeros 2 días, yo siempre he pensado que la primera vez con el equipo completo es importantísimo, ¿no? Ahí tiene que ser súper potente, para que la gente le quede clarísimo y a partir de ahí jugar con mucha coherencia, ¿sí? Porque si no, la cultura no se logra de inmediato. Ahí uno tiene que ser medio artista, ¿sí? Porque uno está en unas restricciones muy grandes en un proyecto. Em, Acerca de los sesgos, pues hombre, lo que hay que hacer es, o lo que yo hago es tratar de promover un pensamiento lo más intelectualmente honesto. O sea, yo trato de que las cosas sean verdad, no por quién las dijo, que el jefe las dijo, que no sé qué, sino porque de verdad los hechos así lo demuestran, ¿sí? Para generar conocimiento válido. Es la única manera de salir adelante o si no, uno se estrella en un proyecto. Sí, de acuerdo. El tema de la transparencia, absolutamente de acuerdo. Sobre todo porque cuando no eres transparente se pierde mucha energía y mucho tiempo. Entonces uno con el tiempo le va perdiendo el asco a decir la verdad. Por supuesto, siempre con respeto, con el mayor respeto que se puede, que eso tiene siempre interpretaciones. Eh, pero, pero es lo mejor porque es lo más eficiente. Es lo más eficiente y al final es como lo correcto. Decir la verdad, y que la información pueda fluir y que la gente pueda hablar y que la siguiente es un entorno seguro. Mira, yo creo en generar un entorno seguro para que la gente se pueda expresar, se pueda comunicar de forma honesta, de frente, pueda haber disonancia, mm, que no estén de acuerdo, que haya situaciones incómodas. Esa es una situación clave, de ahí sale la magia. Yo creo en eso, pero también le pido a la gente con la que trabajo que también tienen que desarrollarse psicológicamente, ¿sí? Porque de otra forma no va a funcionar. Si dependen únicamente del entorno seguro, pero por dentro no están bien estructurados y no han logrado cierta seguridad para hablar, va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil. Es ahí donde yo les digo, yo soy su manager, pero y los voy a cuidar y, mejor dicho, voy con todo, ¿verdad? Lo tengo clarísimo, pero tienen que poner lo suyo también. O sea, ustedes también me tienen que cuidar a mí, ¿sí? Y tienen que cuidarse solos. Entonces hay un tema clave. Hay un tema clave porque no se trata pues de que simplemente nuestra responsabilidad es cuidar a todo el mundo y nadie se cuida solo. No, la gente tiene que cuidar solo. Por lo menos los equipos que a mí me gustan. ¿Sí? Porque de otra forma no es posible. Valores y comportamientos de una cultura saludable según el PMBOK 7. Transparencia, pues ya habíamos hablado de eso, sí, por supuesto. Integridad, sin duda alguna, sin duda alguna. Creo que los proyectos necesitan cada vez gente más íntegra, es decir, gente que actúe éticamente, con toda la honestidad, que diga las cosas y sea coherente, que no se esconda, que dé las conversaciones, absolutamente sí, ¿verdad? Eso me encanta. El tema del respeto también. Ojo, respeto sí, pero eso no implica caer en escenarios de hipersensibilidad, ¿sí? O sea, yo te puedo respetar porque te digo la verdad y te digo las cosas, por supuesto, de forma respetuosa y franca, pero eso no me quita, o sea, el respeto no me quita la posibilidad de decir la verdad y las cosas como son. Entonces, ese tema hay que saberlo matizar. El apoyo, sin duda, pero el apoyo implica que tú te tienes que bajar de tu ego para dos cosas, para quitarte tu título y tu contrato y decir, mire, yo soy
un súper arquitecto, soy una súper economista, pero te va a ayudar a hacer otra vaina, porque es lo que se necesita hoy y a mí no me importa. Entonces tiene mucho que ver con esa, como con esa definición de identidad. Para mucha gente eso es como que se atropellan mucho con eso. Eso como que duele demasiado. Primero eso, y la otra, el otro aspecto en el que tienes que bajar de tu ego es, si no la estás logrando, supón que tú eres, no sé, voy a inventar cualquier cosa, estoy inventando. Eres la mejor ingeniera calculista de estructuras y te está dando duro y algo te está quedando grande y no lo estás logrando de tu especialidad. Pues necesitas bajarle al ego y decir, necesito ayuda, necesito ayuda. Y necesito que alguien que no es experto como yo me ayude. Porque es que ese es el gran problema, que a uno le dicen experto, a uno le dicen especialista, a uno se le sube la espuma. Y entonces se vuelve uno muy frágil porque entonces uno ya no abre la boca. ¿Ves? Entonces sí, sin duda, el tema del apoyo, el tema de tener coraje. Casi que la mayoría de proyectos tienen un punto de crisis. Quienes me conocen saben que yo soy triatleta. Y todo triatlón, uno siempre tiene un punto de crisis. No existe, o sea, el día que no tengas un punto de crisis en un triatlón es que no corriste con ganas. ¿Sí? El día que no tengas un punto de crisis en un proyecto es que no estás apretando lo suficiente. ¿Sí? Jacques Villeneuve, creo que es la frase de él, dice que si te sientes en pleno control, no vas suficientemente rápido. Entonces, sí, hay momentos difíciles. Cada proyecto tiene su punto de quiebre, donde te cae muchísimo trabajo, donde te pidieron cosas para mañana de forma injusta, donde no entiendes del todo qué tienes que hacer, donde tienes un tope de trabajo y es un momento de coraje. Ese es el mundo de los proyectos, eso es lo lindo de los proyectos. Abraza la dificultad, métele coraje, busca coraje en ti para decir la verdad, para opinar, para hacerle frente a la dificultad, para reconocer cosas. Sin coraje, nada de lo que estudiemos sirve. Porque a uno le enseñan en la universidad muchas cosas técnicas, pero a uno no le enseñan a sufrir y a uno no le enseñan a apoyar. ¿Sí? Ambas cosas importantísimas en el mundo de dirección de proyectos. El camino de la dirección de proyectos está lleno de gente tirada que son especialistas y genios y que saben muchísimas cosas y están certificados, ¿sí? Esos van quedando por ahí, regados. Al final los que llegan son los que tienen mucho coraje, mucho corazón. Y es verdad, yo por lo menos como yo lo veo, eso es de meterle corazón, eso es de sentir en el corazón y en las tripas lo que uno está haciendo. Sí, eso es lo que diferencia a los grandes project managers y a los grandes profesionales de todos los demás, no las certificaciones. Sí, y ese es un tema que yo no sé dónde se lo echan a uno, no sé dónde lo vas a encontrar, pero no seas ingenuo, no seas ingenuo. Esto no es un tema simplemente de aprendizaje. La gente sabe mucho, el mundo está lleno de gente con muchísimo conocimiento. La diferencia es el coraje, el corazón que uno le mete a las cosas y el aguante. En Colombia decimos el perrenque. Yo no sé cómo se le dirá en el resto de países. Los leo ahí en los comentarios. Y celebrar. Celebrar los hitos a mí me parece correcto. Me parece correcto. También digo, no hay que exagerar. No hay que exagerar porque entonces ya se pierde como el temple del equipo. Pero sí, al César lo que es del César, reconoce el esfuerzo, reconoce los resultados. Eso también es válido y hace parte de, pues de avanzar en el camino que te plantea el proyecto, que no siempre es fácil, ¿verdad? Ahora, lo otro que plantea el PMBOK en este capítulo, en este dominio de desempeño, son los equipos de alto rendimiento. ¿Los equipos de alto rendimiento tienen buena comunicación abierta y segura? Sí, pero ya sabes, eso requiere que la gente tenga fuerza psicológica y haya respeto y tal. Ya lo hablamos, sí. Que haya un entendimiento compartido del propósito del proyecto más allá de los aspectos y las minucias técnicas, sí, absolutamente de acuerdo y es tu tema.
Si la gente no tiene un conocimiento compartido, es una dificultad de liderazgo. Es tuya. No mires para otro lado, es tuya. Me gusta. Confianza, colaboración y adaptabilidad, sin duda. Y fíjate, yo leo esas cosas y yo en lo que pienso es en un montón de gente imperfecta, o sea, gente normal, o sea, todo el mundo. No conozco al primer perfecto. Y eso quiere decir que efectivamente hay errores, eso quiere decir que no somos buenos para todo, eso quiere decir que no necesariamente somos líderes todos, pero en todo caso tenemos confianza, nos colaboramos y nos adaptamos y vamos juntos. Eso sí me gusta. Resiliencia ante fallas, sí. Quizás uno de los peores defectos que puede tener un líder, que es un defecto pues que yo no sé por qué cae tan bien. Hay gente que se jacta de eso. Me parece un defectazo, es el perfeccionismo. La gente perfeccionista es gente muy frágil, porque el mundo es absolutamente imperfecto. No conozco un proyecto perfecto. Conozco proyectos que salen bien, pero perfecto, no. Y entonces hay gente que se frustra mucho con eso y se van a pique. Gran lío, gran problema. Empoderamiento, sin duda, pero pilas, porque eso depende muchísimo. No muchísimo de los equipos, no muchísimo del entorno del proyecto, sino de cada persona. Entonces, ve tanteando, evita tener enfoques generalistas donde todo el mundo, pretendes meter a todo el mundo como en un costal, porque cada quien es un mundo, eso sí es verdad, y eso lo vuelve mucho más complejo. Lo que sí tienes que ser es sensible e ir tanteando y ver qué funciona y qué no rápido, ¿sí? Tienes que aprender lo más rápido posible y para eso tienes que experimentar. Eso quiere decir que, ¿qué? Que te vas a equivocar a veces y entonces echas para atrás. Y mucha gente no lo va a entender. Va a decir, oye, pero si me habías puesto aquí, sí, pero eché para atrás. Y no vas a tener muchos amigos cuando hagas eso, pero es parte de experimentar. Experimentar no es que todo lo que hagas, entonces te sostienes. No, eso quiere decir que hay ego y miedo. ¿No? Ego, ¿por qué? Pues porque a veces tomas una decisión y te equivocas. Entonces, si te das cuenta que te equivocas, deberías devolverte. Y entonces se te va a ir el mundo encima y te van a decir que tú eres un blandengue o que estás improvisando. Y en el fondo es un poquito verdad, pero no es una improvisación porque sí, sino porque estás experimentando y aprendiendo rápido. ¿Sí? Entonces, evita esas posturas de ya lo hice y de malas porque eso es ego o miedo. ¿Sí? Si sabes que cometiste un error, pues, y le estás pidiendo eso a la gente, a tu gente, que lo reconozcan, pues, reconócelo tú y explícalo. Y asume el costo, ¿sí? No pasa nada, al final no pasa nada. Lo que importa es que el proyecto salga bien. Reconocimiento del aporte individual y colectivo, sí. Sí, la gente necesita ser reconocida, la gente necesita ser reconocida explícitamente, eh, y también implícitamente. Todos necesitamos tener medallitas en el corazón y seguramente un bono o algún reconocimiento específico. Hay que tratar de armar un justo equilibrio en eso. ¿Sí? Eso depende muchísimo de los factores y del ambiente que tengas en tu proyecto. Habilidades de liderazgo, visión, por supuesto que sí. Ojo, pero no se trata únicamente de transmitir una visión porque sí. O sea, esto no es un tema de que sea simplemente buena comunicadora, no. La primera pregunta que tienes que hacer es si la visión tiene sentido, si la visión es realista, porque tú tienes una responsabilidad frente a tu equipo y es promover cosas en las que tú crees que son ciertas. Es deshonesto desde el punto de vista intelectual que tú estés absolutamente seguro o segura de que algo no es así, pero de dientes para afuera digas, estés promoviendo eso. Eso no es honesto intelectualmente y sabes que la gente lo siente inmediato. Eso se nota un montón cuando tú crees lo que estás diciendo o no. Y es el fondo del poder de una buena visión. El poder de una buena visión es la que es verdad y en la que tú crees. ¿Sí? Y no es simplemente una frase bonita de algo.
que no entiendes ni le crees, pero te toca decirlo. Pensamiento crítico, absolutamente sí, pero tienes que tener control psicológico porque en muchos casos te va a incomodar. A todos nos incomodan que nos lleven la contraria. A todos nos incomodan que nos cuestionen. Es incómodo, pero es valioso. Entonces te tienes que concientizar y manejar ese tema y aprender a vivir con esa incomodidad. Y en la medida que tú aprendas a vivir con la incomodidad, le vas a enseñar a los demás que también vivan con ella. Porque es importantísimo, ¿sí? Darle sentido real a las cosas y no tragarse las cosas y no pedirle al equipo que trague las cosas porque el jefe dijo. Eso le hace demasiado daño a los proyectos, ¿sí? Demasiado daño. Quizás es una de las principales razones por las cuales los proyectos fracasan. Pero eso comienza de ti. Todo el mundo te está mirando, ¿sí? Y motivación, sí, tienes que motivar con temas de fondo, con temas que de verdad tengan sustancia, pero ten mucho cuidado con convertirte en un recreacionista. Esto no es de inventarse cosas raras, de ponerse gorros, no se trata de eso. La gente está motivada cuando sabe que está montada en un barco que va para algún lado. Eso es lo que importa. No te tienes que poner a hacer cosas raras, porque eso no funciona si el centro y el core y lo fundamental del proyecto no están dando y la gente percibe eso. La gente percibe eso cuando funciona y cuando no funciona. Entonces, esto no es de inventarse cosas raras, sino de pensar profundamente si como director o directora de proyecto estás armando un ejercicio coherente. Esto es de coherencia y no es fácil lograrlo, ¿vale? Entonces, eso es importante. Eso es muy, muy importante de lograr. La inteligencia emocional es clave, por supuesto. Hay diferentes grados de conciencia en la gente, todos somos súper diferentes. Hay gente que tiene ese grado, mucho, hay gente que nació así y hay otras que nos cuesta un montón. Y todos estamos ahí, un poco remando y tratando de que las cosas funcionen. Evita los enfoques generalistas, repito, cada persona es diferente. Ve tanteando qué te funciona y qué no, ¿verdad? ¿Eso qué implica? Implica que cada quien se conozca a sí mismo. Eso es difícil de lograr en el mundo de proyectos por los tiempos, ¿sí? Ayuda mucho tener un buen proceso de onboarding de los proyectos, es decir, de selección y todo eso. No siempre no siempre se puede, ¿verdad? Em, También hay un concepto que es interesante y a mí me genera como sensaciones encontradas y es saber estar, o sea, ser como bien portado desde el punto de vista de los equipos y es por lo menos convivir correctamente con los equipos. A mí me parece chévere eso. Yo creo que eso es válido, ¿verdad? Pero ojo, de nada sirve que, mejor dicho, te lleves bien con todo el mundo si no aportas a los proyectos. Entonces yo a eso sí le pongo límites, porque mi objetivo no es la sana convivencia del proyecto exclusivamente. Yo sé que la sana convivencia me debe llevar a otros, a resultados, pero per se no me sirve de nada. ¿Y eso por qué se los digo? Porque todos conocemos personas que son muy buenas personas, que a todo el mundo le caen bien, pero no avanzan y no aportan mayor cosa y no empujan lo que tienen que empujar. Y eso tampoco es así, ¿verdad? Entonces ahí hay que buscar como un equilibrio, mm, pero también hay, en mi mente por lo menos, y no tiene que ser la de ustedes, hay una tensión, porque normalmente me encuentro con que los grandes talentos no son precisamente bien portados. Sí. Y eso tiene límites, por supuesto, el límite es el respeto, el límite es la ética, pero, pero no son los mejor bien portados, ¿sí? Y eso
Y eso hay que considerarlo y también hay que aprender a convivir con esos grandes talentos, porque esos grandes talentos son los que mueven muchísimo la cadena del proyecto. ¿Sí? Entonces, hay que ver en cada caso cómo se arman las cosas, ¿verdad? Les dejo esa inquietud. Toma de decisiones. Esto no me gustó nada del PMBOK. No me gustó. Se habla pues de procesos unilaterales, de toma de decisiones y en grupo, y como siempre es algo muy conceptual. A mí en general el, eh, el capítulo no me gustó porque siento que es extremadamente abstracto y parte de lo que debe ser, pero, pero no aterriza mucho, en mi opinión, en mi opinión. Entonces, ¿qué es lo que dice el PMBOK? Bueno, señala algunas técnicas de toma de decisiones en la cual, por ejemplo, se puede someter a una votación o método de Delphi, que es un método también de juicio experto que tiene un soporte estadístico interesante. Y una serie de técnicas, ¿verdad? ¿Qué es lo que les digo? Uno lo que siempre intenta es encontrar, primero escuchar a la mayor cantidad de gente, que esa gente de verdad pueda expresar su sincera opinión. Y lo que yo intento es que todas las opiniones choquen, 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 choquen. ¿Sí? De una forma productiva y respetuosa, ¿verdad? Y al final, en ese choque se generen por lo menos algunas líneas de acción en las que uno pueda ir escogiendo. Pero tanto como votar y que la votación dependa de la decisión, no, no. Creo que pueden ser un buen input para las decisiones, pero pues someter, pues se me hace, de hecho en otros PMBOK se decía, o sea, eso es comprometer de alguna forma y eso es evitar las decisiones. Porque es que el hecho de que el equipo esté de acuerdo con la decisión y haya ganado en la votación no implica que sea la mejor, no implica. Y además son decisiones entonces que no tienen compromiso. Pues, una votación, entonces se ganó 3-2, ¿y eso qué quiere decir? Sí, eso me suena extraño. También se habla de un proceso de decisión en grupo, ¿cierto? Em, esto me hace pensar muchísimo en matrices de decisión. Las matrices de decisión, los métodos Delphi, todas esas son técnicas chéveres. Eso está bien, hay que usarlo. Pero esos son modelos de análisis. Pero las decisiones son de personas, ¿sí? Y al final el project manager se tiene que amarrar los pantalones. O sea, es hombre o mujer. Y tienes que tomar decisiones sabiendo que tienes un grado de incertidumbre grande y asumirlas. Porque de otra forma, eso sí tiene un efecto terrible, eso erosiona fuertemente la gerencia del proyecto. Los equipos empiezan a sentir como que no tienen mucho soporte. O sea, tener un jefe que no toma decisiones es de las peores cosas. Y ahí tú eres el jefe, si eres el project manager. Entonces, escuchar sí, analizar sí, que las ideas choquen, que no estén de acuerdo contigo, sí, todo sí. Pero no creo que sea positivo que tú te vayas por las ramas tomando decisiones, ¿sabes? Pero igual ahí te queda la información del PMBOK y puede ser que para ti tenga sentido y te leo en los comentarios. No tienes que estar de acuerdo conmigo. Para nada. Gestión de conflictos. Sí, el conflicto es normal. Es más, el conflicto es positivo si se maneja bien, en la medida que las ideas choquen y los conflictos sean de ideas. Y en la medida que todos estemos pensando en lo mismo, que el proyecto salga bien, no en temas personales, no en temas de ego, sino que el proyecto salga bien. Pero eso requiere de todo un proceso personal. ¿Sí? El truco, sí, la comunicación respetuosa, sí. El respeto se me hace una de esas cosas que son no negociables, ¿verdad? Hay otra cosa interesante y es no quedarse en el pasado. Eso es importante, ¿sí? Sino decidir con las cartas que hay. Es más, estar bien parado en el presente tiene mucho sentido. Tener un foco en el problema, de acuerdo. Y las alternativas construidas en conjunto, depende. Si se crean en conjunto, está bueno, pero la alternativa que necesitamos es la mejor.
Si resulta que a alguien se la sacó de la manga 2 horas y nunca se advirtió y esa alternativa se choca contra una con la que todo el equipo está de acuerdo, que gane la mejor. Debe ganar lo mejor, ¿sí? Debe ganar la mejor alternativa, porque si no estamos jugando a la política. Cuando empiezas a jugar a la política, entonces empiezas a tomar decisiones para gustar a la gente. Y entonces acabas de abandonar y te empiezas a marear y pierdes el norte y abandonas pues tu posición de líder. O sea, tu posición de liderazgo se está erosionando aunque tú sientas que le estás cayendo bien a todo el mundo. Tu trabajo no es caerle bien a todo el mundo. Tu trabajo no es que la mayor cantidad de personas estén de acuerdo contigo. No, tu trabajo es liderar el proyecto y llevar, como digo yo, el barco a buen puerto. Con toda esa gente que no está de acuerdo contigo o que sí está de acuerdo contigo, a buen puerto, porque esa gente está montada en el barco, ¿sí? Entonces, eso requiere madurez. O sea, hacer a veces lo mejor que uno puede y producto de eso quedarse solo y que la mitad del equipo no lee las gracias a uno. Pero al final no importa, no se trata de las gracias, se trata de hacerlo mejor. Y ahí vas a sentir ese peso, esa carga y no deberías eludirla. Es tu carga, es tu carga. Esto te pasa por Project Manager. Adaptación del liderazgo, sí, por supuesto. Todo está sometido a adaptación, como te digo yo, todo hay que tantearlo un poco. Esto es un arte, no una ciencia. Sí. Y eso tiene mucho que ver con el nivel de experiencia o conocimiento en el tipo de proyecto, en cómo está armada tu gobernanza y tu estructura, la madurez del equipo, creo que es una de las principales cosas. Si, cómo está distribuido tu equipo está en diferentes países, se ven solo por Teams o por Zoom, o están todos juntos, qué edades tienen, qué cultura tienen, qué los motiva, qué no los motiva. Eso es un absoluto arte. Eso es arte. Em, Cada que leo cosas dichas en libros de forma súper general, que el mejor liderazgo o que armar una matriz. Entonces, si tienes esto y esto, entonces debería hacer esto. Eso no es verdad. Eso es simplificar la realidad. La realidad es mucho, mucho más compleja que eso. Y debes ir armando algo que nunca está en los libros, sino que es una combinación única, producto de las circunstancias y tu conocimiento. Entonces, ahí evidentemente vas a tener que tener mucha sensibilidad, mucho control emocional y aprender a experimentar rápido y aceptar cuando no funciona. ¿Sí? Poco a poco, e ir aprendiendo, por supuesto, siendo muy respetuoso y muy responsable con la gente. O sea, no creas que para mí es un tema menor la gente. Es quizás una de las mayores responsabilidades que uno tiene, ¿sí? Pero sé que lo que a todos nos sirve es que el proyecto salga bien, ¿sí? Entonces, por eso trato de no jugar la política internamente y trato de montar mi propia banda, mi banda de soldados, mi banda de guerreros con nuestras propias normas y alejarnos de muchísimo ruido y muchísima cosa para poder ser libres y poder construir y crear cosas. ¿Sí? Esto es entonces, damas y caballeros, el dominio de desempeño del equipo desde el punto de vista del PMBOK. Creo que hoy le solté demasiados comentarios, pero es que primero esto siento que es muy importante y creo que vale la pena que escuchen una versión callejera del asunto. De pronto les sirve, de pronto no. Como siempre, encantado y hasta la próxima.